Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Miguel Parrales Leones, de séptimo B de Ingeniería Mecánica. Yo les voy a hablar sobre el artículo científico que está basado por el análisis dinámico comparativo del rotor que involucra tres materiales de ingeniería aplicando la simulación de análisis de elementos finitos, PEA. El propósito de este estudio es facilitar las aplicaciones en ingeniería y en las investigaciones afines al presentar una imagen detallada sobre el análisis dinámico del rotor de Jesco, utilizando tres materiales: el acero bajo en carbono, el SAE 1045 y el SAE 5120, empleando un software de simulación de análisis de elementos finitos, ANSYS. El ser humano está rodeado por máquinas rotativas como bombas, compresores, turbinas a gas, entre muchas otras. Y estas máquinas llevan un alto costo, tanto sus componentes como su armamento. Por eso los investigadores y profesionales han estado estudiando el comportamiento dinámico de estas máquinas rotativas y sus componentes mediante diversas pruebas, para así ver sus principales piezas giratorias, son el eje y el rotor que es soportado por los cojinetes. La rotodinámica está relacionada con el diagnóstico y comportamiento de la rotación de extremidades. Los rotores pueden ser de un solo disco o de varios discos. También pueden ser clasificados según su condición de eje rígido o flexible. El uso de los modelos de elementos finitos en este tipo de situaciones es de gran valor y ayuda, ya que nos ayuda a anticipar anomalías de diseño, posibles problemas de calidad o mantenimiento, y por lo tanto nos sirve como una herramienta muy importante. Se lo usa en diversas investigaciones por su sencillez, inconveniencia a la hora, porque nos ofrece resultados con una proximidad realista. Tenemos las fuerzas que actúan sobre el eje del sistema rotodinámico y diagrama esquemático del rotor. Como podemos observar, tenemos en la imagen del lado izquierda en los ejes de X y Y, y en la lado derecha tenemos el diagrama del rotor. Todos estos dibujos están basados mediante el software ANSYS, ya que en el presente dibujo podemos observar que todo está basado en el rotor de Jesco. Y con el software se trazan los diagramas de mapa de Weir y los resultados analíticos se van a informar con torbellinos hacia atrás cuando el rotor se esté desacelerando. El análisis modal. El análisis modal nos permite facilitar investigaciones relacionadas con las características de vibraciones. Pueden ser frecuencias naturales y formas modales de una estructura o componente mecánico, mostrando el movimiento de diferentes partes de la estructura bajo condiciones de carga dinámica. Este análisis modal también nos ofrece con unos modos con frecuencias naturales, y se pueden obtener las velocidades críticas del diagrama de mapa de torbellino, que son útiles para revisar la estabilidad y la posibilidad de alguna ocurrencia de resonancia. En el análisis modal vamos a utilizar algunas fórmulas, porque vamos a tener que tener en cuenta la fuerza externa. Por ejemplo, puede ser la fuerza de gravedad, la fuerza que surgen del movimiento, como la fuerza de inercia, la fuerza elástica, la fuerza centrífuga, la fuerza de coriliosis y la fuerza de amortiguamiento. Cada una de estas fuerzas vamos a utilizar una fórmula para poder hallar sus componentes. También vamos a tener la fórmula para hallar la matriz de masa simétrica, la fórmula del amortiguamiento y matriz de coriliosis, la fórmula para la simetría de rigidez de la matriz, para la matriz en acción centrífuga. Como podemos observar, ahí están las tablas donde nos dan las propiedades de los materiales que vamos a usar, que son el acero, el SAE 1045 y el 5120. Análisis de respuesta armónica. Esto quiere decir que para realizar un análisis armónico se va a necesitar una excitación desequilibrada en el efecto de la masa, ya que esta masa debe estar desequilibrada por fuerzas que van a estar en dos direcciones perpendiculares al eje de giro. Para un solo desequilibrio de masa, el ángulo X será 0,
por lo cual vamos a obtener las expresiones para las fuerzas del plano YZ. Para esto hay que tener muy en cuenta que el análisis transitorio va a ser aquel que nos va a ayudar para tener un análisis en el cual nos va a dar una respuesta dinámica de la estructura o miembro bajo la acción de las cargas. Esto va a ser dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga va a depender del tiempo, por lo tanto, la carga frente al tiempo va a ser la entrada y la respuesta, tanto en desplazamiento, tensiones, velocidad o aceleración. Todo va a ser frente al tiempo y lo cual va a generar los resultados. Como podemos observar ahí, tenemos ya utilizando el software, tenemos el rotor, tenemos las dos fórmulas que vamos a utilizar y tenemos la tabla donde tenemos las frecuencias naturales del rotor de Jeskov de los tres materiales. Condiciones de borde. El desplazamiento base de desplazamiento remoto van a utilizar como restricción con rotación y traslación fija el eje X, con un comportamiento rígido en ambos extremos. Esto quiere decir que dado que la posibilidad de la aparición de la primera resonancia está en el primer modo, las fuerzas desequilibradas, las tensiones, los ángulos de fase y las deformaciones van a medirse en las primeras frecuencias naturales. Como podemos observar, tenemos una tabla donde tenemos los parámetros de la tensión de los tres materiales. Aquí tenemos las condiciones de borde. Tenemos el primero, el segundo y el tercer modo, como podemos observar aquí en la imagen, donde vamos a utilizar los resultados del primer modo. Tenemos el diagrama de mapa de remolino. Como podemos observar, tenemos el acero bajo en carbono y el SAE 1045. Para este análisis transitorio, vamos a utilizar la velocidad de rotación de 1000 RPM, el momento de 223 Nm de desplazamiento remoto con un comportamiento rígido, utilizan como restricción fija el eje X y traslación un comportamiento rígido en ambos extremos. En los tres materiales vamos a utilizar una fuerza de 1 Newton radialmente sobre el disco, en los cuales el software nos va a dar como resultado las imágenes que les acabo de enseñar. Como por ejemplo aquí tenemos la imagen del material 5120 y este es el resultado que nos da el software. Ya, aquí tenemos los resultados para el acero. Ya, tanto para el acero como para el 1045 como para el 5120, la deformación máxima para estos tres materiales va a ser similar en cada modo, pero va a variar de 8.287 milímetros en el primer modo y en el décimo modo va a variar de 10.818 milímetros. Aquí, como podemos observar, ya tenemos aquí los ejes X, Y y Z, su dirección. Entonces, cuando la velocidad varía de 10 RPM a 10.000 RPM, las posibilidades en la ocurrencia de resonancia se encuentran en el diagrama del mapa de Togollino, en los cuatro primeros modos, que nos va a dar de 91.1 Hz y 8.320.8 RPM en el torbellino hacia atrás, con una frecuencia natural de 197.9 Hz, como podemos observar en la imagen. Ya, la severidad para el rotor de Jeskov. Los siguientes datos que vamos a representar en el análisis de la respuesta armónica del rotor de Jeskov para los tres materiales diferentes en función de la gravedad de la tensión. Como podemos observar, para el acero, si alegramos 0.1 kilogramos de masa equilibrada, la amplitud máxima de deformación va a variar de 4.372 milímetros a 10 Hz. Como resultado vamos a tener 292.17 milímetros a 90 Hz. Para el SAE 1045, agregándole 0.1 kilogramos de masa desequilibrada, su deformación máxima varía de 4.372 milímetros a 10 Hz a 35.215 milímetros a 90 Hz. Para el SAE 5120, agregándole 0.1 kilogramos de masa desequilibrada, su deformación máxima va a variar de 4.372 milímetros a 10 Hz. Como resultado tendremos 64.152 milímetros a 90 Hz. Ya. Tenemos el efecto de ángulo
de ángulo de fase de severidad del estrés para el rotor de Jesko. Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos también la dirección X, Y, Z como resultado. Para el acero vamos a tener una deformación máxima de 3.125 milímetros en la frecuencia de 90 Hz en dirección X. En dirección Y vamos a tener una frecuencia de 90 Hz con 3.917 milímetros. Y para el eje de dirección Z vamos a tener 90 Hz y 3.828 milímetros. Para el SAE 1045, la amplitud máxima de deformación en el eje X es de 100 Hz a 3.329 milímetros. Para el eje Y, la frecuencia va a ser 60 Hz y va a tener 6.417 milímetros. Para el eje Z va a tener 60 Hz a 6.262 milímetros. Para el SAE 5120, su amplitud de formación va a ser en el eje X de 3.04 milímetros a una frecuencia de 100 Hz. En el eje X va a ser una frecuencia de 70 Hz de 4.340 milímetros. Para el eje Z va a ser 70 Hz a 4.255. Las respuestas transitorias del rotor de Jesko bajo cargas transitorias para el acero. Como podemos observar, ahí nos da el software un dibujo donde nos están representando con tres colores. El color verde representa el máximo que ha llegado. El color azul es el promedio que se ha mantenido el material y el color rojo es el mínimo que ha llegado el material. Este es para el acero, la siguiente es para el SAE 1045 y la siguiente es para el SAE 5120. Como resultado gracias al software, nos da esta tabla en comparación de los tres materiales usados. Bueno, como conclusión, el análisis de elementos finitos del rotor de Jesko, utilizando el software ANSYS, encontramos las velocidades críticas de cada uno de estos materiales. Y como resultado, tenemos que el SAE 5120 tiene la menor posibilidad de ocurrencia de resonancia entre los tres materiales. También podemos concluir que no se encontraron inestabilidades en el diagrama de Campbell y la mayoría de las velocidades críticas ocurrieron en el torbellino hacia atrás, de 3 de 4 velocidades críticas del rotor de Jesko. Como recomendación, se recomienda utilizar el SAE 5120 y el 1045, ya que son mejores en comparación con el acero, tanto en el análisis transitorio. Bueno, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Eso es en tanto